Introducción al módulo. En el presente módulo se verá distintos aspectos relacionados con uno de los componentes importantes del programa ampliado de inmunización, cadena de frío. Definición de cadena de frío. Es el proceso de recepción, conservación, manejo y distribución de las vacunas. La finalidad de este procedimiento es asegurar que las vacunas sean conservadas dentro de los rangos de temperaturas exactas para garantizar su poder inmunológico. Existen tres elementos fundamentales que son el recurso humano, los recursos materiales y el financiamiento. En el recurso humano, las personas con los que organizan, reciben, conservan y distribuyen o amplían o aplican las vacunas. Materiales son los equipos y componentes utilizados para almacenar y transportar vacunas. En el financiamiento son los recursos económicos requeridos para asegurar los recursos humanos capacitados y los recursos materiales necesitados. Niveles operativos de la cadena de frío. La cadena de frío tiene 4 niveles que son central o nacional, regional o departamental, coordinación Quien diga algo, ¿se escucha bien? Sí. ¿Cuál dicen los tipos de refrigeradores? No, las primeras, por favor, las primeras. ¿Esa dice? Sí, ahí, ¿ya? Entonces, todos están en su libro, ¿verdad? En la página 58. Entonces, ¿qué es la cadena de frío? Porque es pregunta de examen. Definición o qué significa cadena de frío es pregunta. Y como su compañera ahí tiene y está en el libro igual, ¿verdad? La cadena de frío es primero la recepción, o sea, recibir las vacunas, ¿verdad? Conservarlas. ¿A qué temperatura? +2, +8. ¿Cómo se manejan las vacunas y su distribución? Porque ustedes saben, ¿verdad?, que el gobierno compra esas vacunas de otros países. No hay vacunas que se hagan en Bolivia, ninguna vacuna. Ya eso ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cadena de frío? Es el proceso de que recepcionas, conservas, manejas y distribuyes esas vacunas. Su finalidad, como su compañera ha dicho, es asegurar que esas vacunas estén conservadas dentro de la temperatura establecida. Y ustedes tienen que saber de memoria que las vacunas, la temperatura de conservación es +2, +8 grados centígrados. Esa es su conservación. Ahora, las vacunas del COVID tienen una temperatura diferente, ¿verdad? Pero esta definición de qué es cadena de frío, etcétera, se ha hecho mucho antes que aparezcan esta enfermedad del COVID, ¿verdad? Todas las vacunas, excepto las del COVID, se manejan a +2, +8 y algunas del COVID se manejan a esa temperatura, ¿verdad? Y otras vienen, como su compañero dijo ayer, la Sputnik, viene congelada y se maneja congelada, pero todas las demás vacunas no se congelan. Ahora, esto lo que su compañera ha explicado también es pregunta de examen, los elementos fundamentales de la cadena de frío, ¿verdad? No hay donde perderse. El recurso humano son esas personas, ¿no ve? Las personas que tienen que estar capacitadas, tienen que saber manejar las vacunas, controlar la temperatura, y ese recurso humano es las enfermeras, los médicos que manejan las vacunas, ¿verdad? Los recursos materiales,
tener los termos, los paquetes fríos, los refrigeradores, etcétera, todo lo que se necesite para manejar o conservar las vacunas. Y el financiamiento es el dinero, porque el dinero es con el que compra todos los recursos materiales y paga, ¿no ve? Al personal de salud. Entonces, está claro, los niveles de la cadena de frío. A ver, por favor. Siguiente, tu diapositiva. Entonces, ahí también no hay donde perderse, ¿verdad? Como desde las vacunas que compra el país, ¿ya? Atrás, por favor. Dice, ¿verdad? Hay 4 niveles de la cadena de frío. El centralo nacional, ¿eso dónde está el centralo nacional? Generalmente en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de La Paz ya se encarga de gestionar y comprar las vacunas. Como todos han visto en la tele, ¿no ve? Las vacunas del COVID llegaban siempre sí o sí a La Paz. De ahí se transportaba al Ministerio de Salud a unas cámaras frigoríficas. ¿Qué son las cámaras frigoríficas? Son así habitaciones, así como en las películas de Estados Unidos, ¿verdad? Donde se guarda la carne, pero en este caso son cámaras, sí, refrigerantes, son cuartos grandes, donde se guardan ahí las vacunas. Una vez que llega a nivel central, o sea, La Paz, recién se distribuye a nivel regional. ¿Y regional dónde? A los sedes Cochabamba, sedes La Paz, sedes Santa Cruz. Ahí se envía las vacunas. Y ustedes eso han visto cuando llegó del COVID. Llegaba a La Paz, lo almacenaban y de ahí repartían ciertas cantidades, ¿verdad? La regional o departamental se refiere a los sedes de cada departamento, ¿ya? Ahora, la coordinación de red o servicios de salud se refiere a las redes. Por ejemplo, en Cochabamba hay red de cercados, red de Quillacollo, etc. Entonces, una vez que llega a sedes aquí que está por el Hospital Viedma, de ahí distribuyen para Quillacollo tantas vacunas, para Sacaba tantos, para Cercado tantos. Entonces van a esa red de salud, los centros de salud. Ustedes donde han ido a hacer prácticas, si se acuerdan, los que pertenecían a Cercado, iban a sedes o iban a gerencia de red, ¿verdad? A recoger las vacunas. ¿Para qué? Para que llevara a su centro de salud y al final, ¿para qué? Del centro de salud vacunar a las personas que viven dentro de nuestra OTB. Entonces, hasta aquí eso es lo más importante del examen. Pasamos, por favor, Alejandra. Los tipos de refrigeradores, como les dije, existen 2 tipos: refrigeradores eléctricos, refrigeradores a gas, refrigeradores de energía solar. Los cuidados esenciales para preservar y alargar la vida útil en los equipos de refrigeración y ahorrar el consumo de energía eléctrica, se debe considerar con mucho cuidado los siguientes aspectos. La ubicación. El refrigerador debe estar a una distancia mínima de 15 centímetros de la pared y 50 centímetros del techo. Se debe usar una tarima de madera tratada como soporte, la base del refrigerador, para que haya mayor circulación de aire y prevenir la oxidación. Estabilizadores de temperatura. En los gabinetes de arriba y abajo colocar paquetes fríos con tapa de rosca y llenos de agua a una distancia de 2,5 centímetros a 5 centímetros de separación entre sí. Esto permitirá estabilizar y recuperar la temperatura interna más rápidamente. Si no se cuenta con los paquetes fríos, de base ancha, se debe utilizar botellas con agua bien cerradas y en posición vertical. Ya, está bien. Aquí una recomendación antes, en lo de atrás de la ubicación del refrigerador, ¿no ve? Todos saben, y en la mayoría de los centros de salud los refris son eléctricos, ¿verdad? Es el mismo refrigerador que tenemos en nuestra casa. Pero importante en los cuidados, como ahí ven en su compañera, el primero, el refri, tiene que estar un cuidado el más importante en una habitación donde ya
esté bien ventilada. Segundo, donde no haya muchas ventanas, no haya mucha luz. ¿Por qué? Porque las vacunas se inactivan con la luz, ya sea la luz solar o la luz de un foco. Así que, si se acuerdan los que estaban en sus centros de salud, por ejemplo, en Hawaiiku está en una oficina al entrar, ¿verdad? De la puerta que está al frente, algo así, donde la licenciada Castro ahí se queda. Luego en Senfeld está en una habitación, tienen 3 refris, si no me equivoco, y está una habitación que está bien oscura, ¿verdad? Y siempre la luz tiene que estar apagada. Entonces, la teoría nos dice que el refri tiene que estar alejado de la pared 15 centímetros. Luego tiene que estar sobre una tarima, en lo ideal si la tarima es de madera, ¿ya? Y del techo tiene que estar a 15 centímetros. ¿Por qué? Porque primero se puede oxidar, ¿ya? Y segundo, si pasa algún terremoto o algo, entonces el refrigerador que esté pegado a la pared, obviamente se va a descomponer y ya no va a funcionar y no va a hacer que o mantener la temperatura de las vacunas. Continúa, por favor, Alejandra. Ya. Cuidados de seguridad. Evitar descargas eléctricas. Para evitar descargas eléctricas, todo establecimiento de salud debe contar con un sistema de instalación a tierra conectado a una barra jabalina de cobre a través de un cable de cobre pelado, el cual se instalará en la parte trasera del equipo, donde inicia el símbolo de conexión a tierra. Ya, mientras pasa su compañera, ¿por qué la conexión a tierra? Ya, porque puede haber un apagón, un corte, ¿verdad? Si el refrigerador, obviamente, usted sabe que funciona con electricidad, ¿verdad? Si hay un apagón y el refri no tiene conexión a tierra con cable de cobre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se va a quemar ese refrigerador, porque a veces caen rayos o hay apagones, etcétera. Entonces, si se quema el refri, ya no va a conservar las vacunas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Continúa, porfa, Alejandra. Evitar incendios o explosiones. A fin de evitar incendios o explosiones, asegurar de que no haya elementos explosivos o inflamables como querosene, diésel, gasolina, en el mismo ambiente donde se encuentra el refrigerador. Se debe utilizar estabilizadores de corriente para proteger el sistema de cambios bruscos en la tensión eléctrica. Se recomienda el uso de interruptores térmicos para prevenir daños a causa de cortocircuitos o exceso de consumo de energía. Ya. No utilizar conectores múltiples de corriente. Eso es importante, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 2 refris, ya en la regleta o esa cuchilla que están viendo ahí de su compañera, solo tiene que estar conectado el refri o los 2 refrigeradores, nada más, no conectar su celular de la licenciada, del auxiliar o del estudiante con su cargador, no conectar o cualquier otro equipo, ¿ya? Porque ustedes saben que ya estas conexiones, estas regletas o estas cuchillas que llaman, si tú sobrecargas todito, lo llenas, ¿verdad? Se va a sobrecargar de electricidad y al final se va a quemar uno de los aparatos o todos. Así que lo ideal se recomienda que el refrigerador esté enchufada a la fuente de energía directo de la pared, ya que no esté con regletas y demás. Ahora, en lo ideal sí se puede un estabilizador, pero ustedes saben que los centros de salud a veces no les dota, o sea, hay un estabilizador para todos los refrigeradores que hay. Entonces se tiene que priorizar. Continúa, Alejandra. Los refrigeradores que no se utilicen constantemente deben ser desconectados y puestos en funcionamiento por lo menos de 20 a 30 minutos por mes. Ya eso es para que no se arruinen, ¿verdad? Pero generalmente ustedes si han ido a prácticas han visto
todos los refris que tienen el centro de salud son los que funcionan. Ahora puede haber refris que no funcionan, que están ahí almacenados, ¿verdad? Que se han arruinado algo, pero no se lo han venido a llevar. Entonces, si tenemos un refri vacío, hay que hacerlo funcionar media hora al mes, a lo mucho. Ya, pero la mayoría de los centros no tiene refris vacíos. Continúa. Revisar periódicamente la empaquetadura de la puerta colocando una tira de papel entre el marco y la puerta. Una vez cerrada la puerta, jalar la tira del papel. Si esta sale fácilmente o se cae, indica que el empaquete está gastado. En este caso, llamar al técnico que hará un ajuste en todo el marco de la puerta, especialmente en las esquinas. Ya, para que sepan cuál es la empaquetadura, todos se ubican y tienen un refri, ¿verdad? Esa parte de la puerta que es color negro, pues como una goma que está en la puerta del refrigerador, eso se llama empaquetadura. Cada día o cada enfermera controla la temperatura del refri, tiene que fijarse que la empaquetadura esté en buen funcionamiento, porque al cerrar el refrigerador después de sacar las vacunas, si la empaquetadura está desgastada, ¿qué quiere decir? No va a conservar la vacuna a +2 +8, ¿ya? Más bien la temperatura puede ser que sea más o menos o se congelen y las vacunas que estaban dentro de ese refrigerador ya no sirven. Así que eso es importante, ¿ya? Continúa. Cuando el grosor del hielo del congelador sobrepase los 5 ml, se debe descongelar. De lo contrario, el refrigerador no funcionará adecuadamente. Requiere más energía eléctrica y se acortará su vida útil. Para eso ustedes saben, ¿verdad? Que en el centro de salud, una vez al mes se tiene que hacer el aseo del refrigerador, ¿verdad? Y eso se sortean y demás. Así que ahí como cada una vez al mes por lo menos se lava, como cerrar a sus refrigeradores es lo mismo. Se saca todas las vacunas, se lleva a un termo o a otro refrigerador, se descongela toda la noche y al día siguiente se lava. Ya, continúa. Y nunca utilizar instrumentos cortopunzantes ni agua caliente para descongelar el equipo. Todo establecimiento de salud que cuente con un equipo de refrigeración debe coordinar una cita con el técnico por lo menos 2 veces al año para realizar el mantenimiento. El mantenimiento preventivo del equipo. Esta actividad debe ser programada en el PAO y debe ser coordinada con el municipio. No colocar objetos sobre el refrigerador porque deforman y desgastan las empaquetaduras y obstaculizan la circulación de aire, lo que causa el deterioro prematuro del equipo. Es recomendable que el refrigerador tenga una capa de pintura anticorrosiva, especialmente en la base para evitar la oxidación. Esta actividad también debe ser inscrita en el PAO para que sea realizado por el personal técnico. Ya, eso no es el PAO, ya es en el POA. ¿Qué es el POA? Es el Plano Operativo Anual. ¿Qué quiere decir? Generalmente en los meses de noviembre, diciembre, en el centro de salud ya y en las OTBs se reúnen para decir, al año nos van a dar tanta cantidad de dinero. Supongamos van a dar 20.000 bolivianos. ¿Para qué? Para comprar equipamiento o lo que fuera necesario. Y ahí se coloca una lista, digamos, van a venir a hacer control del refrigerador o mantenimiento 2 veces al año. Una va a ser en enero y la otra va a ser en diciembre, digamos, ¿verdad? O una va a ser en enero y otra en junio. Entonces se programa en el POA, no es PAO, POA, es Programa Operativo Anual. ¿Para qué? Es como un cronograma de todo el año, en qué cosa vas a gastar el dinero que te dan y en qué actividades. Ya eso es importante. Ahora, supongamos que teníamos 3 refris en nuestro centro, pero un refrigerador se ha arruinado este año, ¿verdad? Entonces yo en el POA voy a colocar
comprar refrigerador de tales características, la marca, el modelo, y para el siguiente año se va a hacer la compra. Ya eso es importante. Pasamos, por favor. Todo establecimiento de salud debe contar con un extinguidor de fuego de polvos de polvos eco, polvo polivalente ABC. Las mangueras de conexión de las gazafas de los equipos frigoríficos que funcionan a gas deben ser de goma convencional. Tener regulador de consumo de gas y una llave de paso en forma de L. Sí, fijar los plásticos transparentes para el mejor resguardo de la hoja de vida del equipo y para el control de la temperatura. Ya, entonces la mayoría sabe, ¿verdad?, que en el refrigerador adelante tiene una hoja de control de temperatura que cada día se toma en el día 2 veces. Cuando llega la enfermera, ¿verdad?, y se va a alistar para sus vacunas del país y va a sacar, ahí toma la temperatura y generalmente a las 12, una, cuando va a devolver las vacunas. Entonces siempre tiene que tener la hoja de control de temperatura en el refrigerador pegando, tiene que estar guardada en un archivador. Luego también tiene esa hoja de control del equipo, que cada qué tiempo, si va a venir cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses a hacerse control, entonces ahí se registra la persona que viene, que es un técnico. Ahora, algunos se preguntarán por qué garrafa en el refrigerador. En algunos lugares bien alejados, en los pueblitos donde no hay ni electricidad, ni hay señal de celulares, nada, ya no hay refrigeradores que se conecten a la electricidad. Entonces hay refris que se conectan a gas y hay otros refris que utilizan paneles solares. Ya, entonces importante, si mi refrigerador donde yo me han mandado a hacer prácticas, entonces es a gas, tengo que fijarme que tenga conexiones de goma, porque ustedes saben, igual que en las cocinas, ¿verdad? Si la conexión a la garrafa es de cualquier goma o ya está desgastado, eso va a explotar y se va a quemar todo. ¿Ya? Continuamos. Control de la temperatura. El control de la temperatura se realiza utilizando dos termómetros, uno de la división superior del gabinete y el otro de la división inferior. En cada cambio de estación se debe regular el termostato para que la temperatura esté entre más 2 grados a más 8 grados. Una vez hecho esto, se debe fijar el termostato con cinta adhesiva para que nadie lo pueda mover. En caso de que se produzca cortes de energía, no es necesario ajustar el termostato nuevamente. Eso sería todo, listo. Ya, entonces la mayoría sabe que en su refrigerador hay el termostato, ¿verdad? Ahora, quienes regulan el termostato, quienes aumentan o disminuyen, es la enfermera que está encargada del PAI, ¿ya? ¿Por qué se pega con tela adhesiva? ¿Ya? ¿Para qué? Para que se mantenga esa temperatura. Ahora, ves, si el refrigerador es viejito, ya, entonces igual, si está dañado el termostato, se puede aumentar y disminuir la temperatura. Ahora, si todos se acuerdan, ya, si todos se acuerdan de sus refrigeradores en sus centros de salud, no tiene la luz así como el foco en nuestros refris, que es de luz blanca, ¿verdad? El foco del refrigerador. En algunos lados le colocan donde está el refrigerador, donde está el foco, lo colocan alguna tela, un cartón, color negro o café. ¿Para qué? Para que no refleje la luz cada vez que yo abra el refrigerador a las vacunas. U otros tienen un foco, ya que es oscuro, ¿verdad? Que alumbre un poco, pero que no dé mucha luz a las vacunas. Eso es lo más importante respecto al refrigerador. ¿Hasta ahí hay preguntas, dudas? Yo creo que no, ¿verdad? Fíjense en la imagen, los que están en el texto y los que no en la computadora, eso, cómo tiene que estar, dónde está ubicado cada cosa en el refri. Primero,
¿ya? Como hemos dicho 100 veces, el refrigerador no tiene que haber nada que no sea vacuna, solo puede haber vacunas y los paquetes fríos, ¿verdad? Nada más. No puedo colocar restos de medicamentos, no puedo colocar nada que no sea vacunas o los paquetes fríos. Ahí como ven don su compañera, en la parte de la congeladora, en la parte de arriba, ¿verdad? Están los paquetes fríos, ¿ya? ¿Qué? ¿Para qué? Para que se congelen, ¿verdad? Luego en la parte inferior abajo, como ustedes ven, o también hay otros paquetes fríos. Ahora, si en mi centro de salud no hay tantos paquetes fríos, que son esos cuadraditos, perdón, rectángulos, que tienen de su interior agua, entonces yo voy a colocar botellas de agua. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? No es solo para que se congele y ya, sino sirve para estabilizar la corriente. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que en época de verano aumenta la temperatura, ¿verdad? Entonces, para que cada vez que yo abra el refrigerador, ya, y cuando abra no se entre el calor del ambiente al refri y cambie la temperatura de las vacunas, para eso se colocan los paquetes fríos. ¿Qué quiere decir? En la parte inferior de esos paquetes fríos ya no van a estar congelados, se van a ir descongelando. ¿Qué quiere decir? En la mañana yo voy a colocar abajo paquetes fríos, ¿ya? Y hasta las 12, 1, 2 de la tarde ya se van a descongelar, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Los paquetes que están arriba en la congeladora voy a bajar a la parte inferior, y los que estaban ya los que se han descongelado lo voy a lavar, lo voy a secar y lo voy a colocar en la parte superior para que se congele, ¿verdad? Ahora, nuestro refri tiene dos termómetros, como ven en la foto de su compañera, uno en la primera parrilla. Si se fijan en la foto hay 1, 2, 3, 4, 5 parrillas, ¿verdad? O 5 compartimentos. Fíjense, en la puerta de ese refri no hay ninguna vacuna, no hay nada. Las únicas vacunas tienen que estar dentro, en las parrillas del refrigerador. Entonces se coloca un termómetro en la parte superior y otro termómetro en la parte central o el medio, ¿verdad? U otros lo colocan en la parte inferior de la parrilla, ya, de los compartimentos del refrigerador. Ahora, las vacunas, como ven, están en canastillas, ahí con la imagen de su compañera. ¿Qué quiere decir? No están colocadas así directo en el refri, tienen canastillas donde están identificados. Ya, fíjense ahí. Tienen ahí nombre y están las vacunas. Ahora, ¿cómo se ordenan las vacunas? Generalmente las vacunas, ya, las que son vacunas que tienen virus, están en la parte superior. Ahora, a ver, por ejemplo, ¿qué vacunas? Vamos a ver, Jennifer, ¿qué vacunas son virus de las que hemos visto? ¿Y cuáles vacunas tienen bacterias? Jennifer, Nelia, todas las que están en la clase, porque ayer hemos dicho, Anaí, que se ha conectado tarde. ¿Cuáles son las vacunas que tienen virus? Anaí. No le escucho, no sé quién está hablando, se escucha entrecortado, a ver. Antirrotavírica, ¿dice? Ya, ¿cuál más? ¿Está bien? Antirrotavírica. Influenza. Ya, sí, son virus, está bien, ¿qué más? SRP. Ya, está bien. Esas vacunas ya tienen que estar en la primera parrilla. En la segunda y tercera colocamos las otras vacunas virales. En la tercera, cuarta y la última parrilla tienen que estar las vacunas bacterianas. Primero la BCG. ¿Por qué tienen que estar más alejadas de la luz? Porque estas vacunas, si digamos yo me equivoco y lo abro cuando justo he prendido la luz del cuarto del PAI, ya tiene que llegar en la menor cantidad de luz, ya sea del sol o la luz del foco, ya, porque son sensibles. Ni bien toque la luz ya sea del foco o del medio ambiente, se inactiva, o sea, no sirve. Ahora, ¿qué otra vacuna? La pentavalente, la que ayer ya hemos visto, esa vacuna igual tiene que estar lo más alejado de la luz del refrigerador. Entonces,
Cuando ustedes vayan a hacer prácticas, tienen que fijarse en dónde, porque una de sus tareas va a ser dibujar el refri y en qué parte, en qué parrilla no está y en dónde están las vacunas. Ya pasamos, Alejandra, por favor. ¿Quién le toca exponer después de vos? Romina, Liz. Ya, Romina, proyecta nomás ya tus diapositivas. Hasta ahí. Los refrigeradores se utilizan un termostato para controlar la temperatura, tanto en compartimiento de refrigerador y el congelador. También algunos refrigeradores utilizan una perilla. El refrigerador del termostato debe ser un técnico pero en caso necesario de regular el termostato cuando se realice la limpieza del equipo. En caso que no se encuentre en el rango de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Cerrar el refrigerador y volver a controlar el termómetro luego de 1 hora. No se puede realizar movimientos bruscos en la perilla para evitar el deterioro del mecanismo del termostato. También se debe anotar la fecha del regulador del termostato en la hoja de vida del refrigerador. También todas las vacunas en el establecimiento de salud se debe conservar adecuadamente en una temperatura entre 2 grados centígrados a 8 grados centígrados en el congelamiento. Hoja de temperatura. Se debe usar la hoja de control de temperatura para registrar la temperatura en la mañana y tanto en la tarde, tanto parte alta y parte baja del refrigerador. Pero se debe realizar el control los fines de semana y en los feriados. Ya, antes de que pases, ya, ándate atrás. El termostato, como ustedes han visto, tiene rayitas desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Generalmente cuando nos dona o nos dan un refri en nuestro centro de salud, lo primero es que se enchufa el refri y no se coloca ese rato las vacunas. Hay que regular el termostato y la temperatura. Nelia, apágalo tu micrófono un ratito porque tienes mucho ruido de fondo. Mientras su compañera la apaga, ¿qué quiere decir? Si nos dan, nos regalan o traen un nuevo refrigerador a nuestro centro de salud, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se prende el refrigerador, ya se lo deja funcionar un día, porque en eso de los movimientos que lo trasladan de un lado a otro, ¿verdad? Todo el contenido que tiene el refrigerador puede que influya en la temperatura ya del refrigerador que nos va a obtener el grado de temperatura. Luego de eso, como ven ahí en la imagen de su compañera, ya puede que venga enumerado del 0 al 9, el termostato que es esa redondo, o puede que tenga o solo las rayitas. ¿Qué quiere decir? Para yo verificar la temperatura y saber que el termostato está funcionando bien, tiene que darme la misma temperatura en la parte superior y en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Si me da más 2, significa que si baja un poco la temperatura, esa vacuna se va a congelar. Si está a la temperatura bordeando los 8 grados centígrados, quiere decir que se está calentando mucho el refrigerador. Lo ideal es que la temperatura en épocas de verano se mantenga más 4, más 6. Si se eleva a 7 grados o 8 grados, hay alto riesgo de que esas vacunas se calienten. ¿Ya? Entonces es importante que una vez que yo ya he regulado con el termostato, se pega tela adhesiva encima del termostato. ¿Para qué? Para que no se mueva y no aumente o disminuya la temperatura.
Ahora lo que su compañera dice, la hoja de temperatura, ya para el día lunes van a llevar la fotocopia, deben tener, ¿verdad?, del refrigerador porque me mandaron, entonces van a llevar para que se hagan fotocopiar ustedes, porque cuando estén haciendo prácticas, lo que ya no falta nada a partir de la otra semana, entonces van a tener que registrar de su centro de salud lo que toman la temperatura, y en una de las actividades de su récord de prácticas es tomar la temperatura del refrigerador. Entonces se registra en esa hoja 2 veces al día, uno en la mañana y el otro en la tarde, y la temperatura no tiene que variar. Supongamos que en la mañana me ha dado más 5 y en la tarde más 6 o más 4, no puede ser en la mañana 2 y en la tarde 7. ¿No ve? No puede haber esa variante. Esa variante de esa temperatura a mí me dice, alerta, algo está pasando en tu refrigerador, no está funcionando bien, el termostato se ha arruinado o algo, o están abriendo el refri. Entonces es importante que sepan registrar. Continuamos, Nelia. Hoja de vida del equipo. Es un instrumento técnico para registrar la frecuencia con la que se efectúa la limpieza y el mantenimiento. Elementos de cadena de frío. Termos y cajas. Son recipientes fabricados por paredes aislados. Se utilizan para el transporte de vacunas en el nivel operativo para cumplir actividades de la vacunación, tanto dentro del establecimiento y fuera del establecimiento. Según el tipo, calidad y manejo de termos, puede mantenerse o conservarse la vacuna por lo menos de 4 a 48 horas, dependiendo a la región. Y también hay tipos de termos. Uno de los modelos de termos es el King Select, es uno de los termos, el modelo. El otro modelo que es portavacunas Apex. El otro modelo es IBC8F. El otro modelo es el marca Geotile. Es cuatro modelos de termos. Ya, está bien. Entonces, todos han debido ver esos modelos. Un ratito al anterior, por favor, Nelly. Entonces, todos han visto esos termos, ¿verdad? Lo más importante es que el termo, si está funcionando bien, te dura 4 horas a 48 horas, refrigerando tus vacunas a más 2 más 8. Pero el termo ya tiene que tratar de no abrirse tan seguido, porque si tú, por ejemplo, te vas a una campaña de vacunación, ¿verdad?, canina, que vas a estar desde las 8 hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Vas a estar ahí. ¿Y qué pasa? Tú sacas cada rato, porque a medida que vienen los perritos, ¿verdad?, a vacunar, tú abres cada rato, destapas, tapas, destapas. Eso que destapas y tapas hace que el paquete frío, que ahorita su compañera va a explicar, ya se descongele más rápido. ¿Cuándo nos dura 48 horas? Por ejemplo, supongamos que ahorita hay corte de electricidad en los centros de salud, ¿verdad? Y nos indica en el corte va a tardar 4 horas en volver la electricidad. Entonces, ¿qué hace en el centro de salud la enfermera? Entonces, primero puede que selle el refrigerador, ya que lo coloque escocha a la puerta para que nadie abra. Ahora, como va a durar tantas horas, 4 horas, en 4 horas el paquete frío, etcétera, todo va a perder la temperatura, ya no van a estar fríos, sino se va a empezar a calentar. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan los paquetes fríos en los termos, que se tiene que colocar 4, ¿verdad? Si ustedes han visto, cuando les han mandado las campañas de vacunación, les han dado 2 paquetes fríos, está mal. La teoría dice 4. Entonces tú colocas ahí las vacunas y los sellas, no abres, entonces puede que tu termo
refrigere tus vacunas hasta 48 horas. Pero cuando van hacia campañas de vacunación, 4 horas nada más el termo mantiene la temperatura, 4 a 6 horas. Entonces la única diferencia de estos termos, sí o sí, los que se han fijado ahí, todos tienen que tener tapa y no tienen que tener ninguna rajadura, bolladura. Más adelante su compañera va a explicar que no se pueden sentar encima ni del termo de plastoformo y peor de estos termos. Si la persona se siente encima, puede que lo clicen o hagan pequeñas rajaduras que a la larga esos termos no nos van a refrigerar las vacunas, por eso está prohibido. Si se han sentado o han visto a alguien que se ha sentado, tienen que decirle que no tienen que hacer eso porque están arruinando los termos. ¿Cuánto cuesta cada termo? Cada uno de esos termos vale arriba de 200 o 300 bolivianos. Pasamos, Nelia, por favor, y continúe explicándonos. Factores que intervienen y afectan la vida fría de la cadena térmica. No se debe poner el termo al contacto directo a los rayos del sol. Mantener en la sombra, si es necesario, o colocar un trapo húmedo en el termo para mantener fresco. Preparación del termo. Es importante la preparación adecuada del termo para asegurar la estabilidad de las vacunas. Los paquetes que se colocan en el compartimiento del congelador son para utilizar en el equipo, no se utiliza para colocar en los termos. Los paquetes de frío que están en el compartimiento debajo son los que se utilizan para colocar en los termos. Sacudir el paquete hasta escuchar el sonido de agua y poner los paquetes fríos en 4 lados del termo. Poner el termómetro dentro del pocillo durante 10 a 15 minutos. Luego comprobar la temperatura entre más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados y colocar las vacunas en el termo y cerrar el termo. Ya, antes de que pases, por favor, aquí un paso nos se han olvidado, ándate atrás. Hemos dicho, no ves, voy a sacar del refrigerador los paquetes fríos, ¿verdad? No es sacar directo del refri y colocarlo al termo, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Sacar todos los paquetes. Supongamos que vamos a armar 2 termos, ¿verdad? Para cada lado, cada pared del termo necesito un paquete frío. O sea, para cada termo necesito 4 paquetes fríos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para armar 2 termos voy a necesitar 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saco del refri, coloco en un bañador con agua, ¿ya? Y lo sumerjo ahí el paquete frío. Tiene que descongelarse 30%. ¿Qué quiere decir? Fíjense en la imagen de su compañera. Ahí dice clarito, escuchar el sonido del agua. Si tú, por apurado o distraído, sacas el paquete frío del refri y lo colocas directo al termo, vas a hacer que las vacunas que coloques dentro de ese termo se congelen, ¿ya? Y si están congeladas el momento que estés sacando, tú le estás poniendo al paciente agua, no le estás poniendo ningún microorganismo, ninguna bacteria, ¿ya? Así que sí o sí es importante. ¿Cuánto porcentaje tiene que estar congelado el paquete frío y cuánto tiene que ser agua? Tiene que ser 70% hielo y 30% agua. Eso es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Cuando yo saque los paquetes fríos del refri y lo coloque en un bañador con agua o abra la pila, ¿verdad? Y lo esté haciendo descongelar, tengo que estar atenta, no tengo que estar distraída a no descongelar mucho ni a tenerlo muy congelado. Ya eso es importante. Continúa, Nelia.
un pocillo o una botella plástica cortando el fondo del termo. Evitar que los frascos de vacuna choquen con el paquete de frío para que se remoje sus etiquetas de las vacunas. Ya, aparte de que se remoje, ya ahí es importante colocar así la base de una botella, ¿verdad? Ahora, si tenemos frascos de orina, otros frasquitos de plástico, entonces ahí adentro nunca se coloca la vacuna directamente a los paquetes fríos porque lo va a congelar y como su nombre dice se va a ir descongelando, ¿verdad? Entonces al descongelarse va a salir agua de esos paquetes, entonces se van a remojar, se va a mojar y no va a servir. Continúa, Nelly. Es muy importante el control de la temperatura en el termo. Con el termómetro que siempre debe ir adentro del respectivo bolsillo donde están los frascos de la vacuna. Este control se debe realizar después de la actividad de las vacunas. Mantenimiento preventivo y limpieza. Equipos frigoríficos. El mantenimiento preventivo básico es una actividad que se debe realizar rutinariamente para los equipos de refrigeradores. Adecuadamente, la limpieza del equipo se debe realizar los fines de semana. Precaución para el personal. El personal que lleva a cabo la limpieza de los refrigeradores debe utilizar guantes y barbijo. Los guantes, ¿para qué? Para evitar los daños de las manos, como cortaduras y quemaduras. Y el barbijo para evitar inhalar polvo e impurezar que puede estar presente en algún tubo condensador. Limpieza de los termos. Se recomienda limpiar los termos al finalizar cada jornada del trabajo. Para iniciar la limpieza se debe sacar las vacunas o diluyentes. Limpiarle bien las partes internas y externas con agua jabonosa y con un paño suave. Finalmente, con un paño secar, tanto por dentro y por fuera. Los termos se deben guardar abiertos y colocados en termos. Ya, mientras cambia de diapositiva, pues está claro, ¿verdad? Que cada día hay que lavar los termos que utilices. Si nos mandan hoy día, aunque vayamos solo a recoger vacunas, al devolver o al llegar hay que lavar. Incluso los termos de plastoformo. Ya cada día que vamos a usar se lava. Continúa, Nelly. Paquetes de frío. Son pequeños recipientes de plástico que contienen agua, que se utiliza para mantener la temperatura adecuada, más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados en el termo con cajas frías. Cabe estar con un número de paquetes de frío que sea necesario. Se debe tener algunos paquetes fríos adicionales para casos de emergencia. No se recomienda utilizar paquetes fríos con gel para evitar la exposición a bajar las temperaturas. La temperatura, puesto que existe un riesgo de congelamiento de las vacunas. Ya,
Fíjense limpieza de los paquetes de frío. antes de que te pases a la limpieza, atrás por favor. Todos fíjense que los paquetes fríos ya tienen tapitas a roscas, no a la siguiente. Estamos en paquetes, no hay paquetes de frío, es paquetes fríos. Ya ahí para que no escriban en el examen paquetes de frío. Su nombre se llama paquetes fríos o le llaman algunos perritos, ¿ya? Fíjense en la imagen que está en su texto o ahí donde su compañera. Los paquetes fríos tienen una tapa, ¿verdad? Y un tamaño, puede haber más rectangulares, más cuadrados. De acuerdo a los modelos de termos que han visto hace rato, hay los paquetes fríos. ¿Qué quiere decir? Cuando nos traen a nuestro centro de salud los termos, nos traen con sus propios paquetes fríos. Ahora, fíjense ahí en la foto hay un paquete con solo un orificio. En ese orificio no sirve para colocar mi dedo y manejarlo así, no. Ese paquete frío con un solo orificio, ahí se coloca la vacuna. El frasco que yo saco del refri o del termo, ahí sirve para colocar mientras yo esté preparando esa vacuna. Otros tienen dos orificios para colocar el frasco, el del polvo, ¿no ve? Liofilizado y su ampollita. Ahora, en la parte inferior, ahí hay otro paquete que tiene una abertura larga, ¿verdad? En el medio. Eso también sirve para colocar el frasco echado cuando el frasco no está abierto, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. Cuando yo voy a preparar las vacunas, tengo que hacer encima del paquete frío. Una vez que preparo, voy a cargar la vacuna, ¿verdad? Hemos dicho que no voy a agarrar en mi mano la jeringa mientras al bebé le posiciono o le descubro su piernita. Tengo que dejar encima del paquete frío mientras yo al bebé le acomodo, le indico a su mamá cómo agasallarle, qué cosa tiene. Una vez que yo coloco en posición al bebé, recién voy a alzar la jeringa con la vacuna, pero no voy a tocar mis manos ya donde está la parte de la vacuna. Tocaré del cuello de la jeringa, del cuerpo de la jeringa, del émbolo, etc. Así que sí o sí, los paquetes fríos. Ahora, esa agua que tiene el paquete frío, ¿qué agua será? Es el agua de pila, ya de la pila, del agua que hay en el centro de salud. Cada qué tiempo se cambia, cada de 3 a 5 días. ¿Qué quiere decir? Hoy día lunes, digamos, cambiamos el agua, lo vamos a lavar que ahorita va a explicar su compañera los paquetes fríos, colocamos el agua y solo vamos a congelar, recongelar, etcétera, una semana o de 3 a 5 días. Después se echa ya y se lava otra vez. Ahora, continuamos, Nelia, con el lavado, higiene, limpieza de los paquetes fríos. Limpieza de los paquetes fríos. Se recomienda realizar la limpieza de los paquetes al término de cada jornada o trabajo. Limpiar bien la parte externa de los paquetes con agua, jabón y un paño suave. Secar con un paño la parte externa. Es un estante, guardar en un estante los paquetes que no se usan, boca arriba y posición vertical. El agua se debe cambiar cada mes sin llenar el paquete completo para que no se dañe. Un termómetro. Es un instrumento muy importante para el control de la temperatura de los equipos de cadena de frío. La prueba se utiliza comprobando
viendo si registra, si está en la misma temperatura. El personal responsable de la supervisión capacitada debe llevar al establecimiento de salud que supervisa los termos, que es muy importante, que es muy bien, que esté bien calibrado para hacer la comprobación respectiva con los termos que están en los refrigeradores del establecimiento. Limpieza del termómetro. Los termómetros deben limpiarse al final, limpiarse periódicamente a fin de evitar que se ensucien y se dificulten de la temperatura. Utilizar agua jabonosa y un paño suave para la limpieza y otro para secarlo. Al finalizar, colocar los termómetros en su lugar en el gabinete del equipo. Eso sería todo, Lisa. Ya. Continuamos, Romina, que esté proyectando sus diapositivas. Hasta ahí está claro, ¿verdad, jóvenes? No hay donde perderse. Ustedes igual ya han visto cuando les han mandado a hacer sus prácticas. Ya han visto cómo manejan, incluso cuando han ido a hacer la campaña de vacunación canina, ¿verdad? Ya han visto cómo lavar el termo y demás. Es solo para que tengan conocimiento ustedes. Se está listando luego de esto, porque ahorita ya vamos a acabar el tema número 6, que ayer no me ha mandado sus diapositivas, así que no sé cómo expondrán. El grupo de LEN y demás, ¿verdad? Luego vamos a empezar el grupo de tuberculosis. Así que, Romina, dale, proyecta nomás ahí y empieza a exponer. Plan de emergencia. En cada establecimiento debemos elaborar un plan de emergencia de acuerdo al equipamiento para la cadena de frío que cuente. En el plan de emergencia tiene que estar detallado, actualizado y visible, que se deben notar los datos de las personas responsables con sus direcciones, números de teléfonos y celulares, para que en caso del equipo no funcione y se deben realizar las acciones para restablecer la cadena de frío. También debemos de anotar en el plan y el procedimiento para el traslado de las vacunas en termos o cajas de fríos al establecimiento más cercano, con isócronas y medios de transporte. Lo más importante en tener en cuenta es que en cada establecimiento de salud debe contar con un plan de emergencia detallado de acuerdo a su nivel y cobertura de acción. Algunos defectos más comunes y que hay que hacer para solucionarlos. Equipos frigoríficos eléctricos. Un corte de energía eléctrica se debe sellar con una cinta adhesiva la puerta del refrigerador para conversar la temperatura de la y registrar en la hoja de temperatura. No es conversar, es conservar, ya es conservar. Lean bien, porque sus compañeros se van a equivocar, se van a confundir por culpa de ustedes. Así que lean bien. En resumen, el plan de emergencia, en caso de que haya un corte de electricidad o se acabe el gas, si nuestro refri es a gas, ya qué es lo que se tiene que hacer. Y como su compañera ha leído, ya tenemos que tener el número de la persona encargada, generalmente la licenciada o la jefa de enfermeras del centro de salud. A ella se tiene que llamar, se corta la luz, porque siempre hay un porterito en los centros de salud, ¿verdad? El portero llama y pregunta qué va a hacer. Entonces, para eso es el plan de emergencia. Así que lee y explica bien. Continúa, Romina. La hoja de temperatura, la fecha, la hora del corte de energía eléctrica. También hay que tener en cuenta que las vacunas en el refrigerador cerrado se mantienen 12 a 24 horas. Si después de este periodo de tiempo el corte de energía continúa, las vacunas deben ser trasladadas a un termo y llevadas al servicio de salud más cercanos. En caso que no haya energía eléctrica en el establecimiento, se debe realizar el sistema eléctrico
de enchufes, clavijas, cables y fusibles térmicos. Si no hubiera energía eléctrica en todo el barrio o zona, se debe averiguar la causa y lo posible durante el corte. Si la temperatura del equipo frigoríficos está por encima de 8 grados, hay que preparar los termos de transporte con los respectivos paquetes fríos a una temperatura de más de 2 grados o más de 8 grados. Esté por debajo de menos 2 grados y trasladarlos al establecimiento de salud más cercano para realizar una prueba de agitación. Comunicar de unidades correspondientes. Llamar al técnico, equipos frigoríficos a gas. Si no se pudiera hacer reserva, se puede sellar con una cinta adhesiva la puerta para conservar la temperatura de las vacunas y registrar en la hoja de temperatura la fecha y la hora del corte de energía eléctrica. También hay que tener en cuenta que las vacunas en el refrigerador cerrado se pueden mantener de 12 a 24 horas. Si después de este periodo de tiempo continúa con el corte de energía eléctrica, las vacunas deben ser trasladadas a un termo y llevadas al servicio de salud más cercano. Otro tipo de fallas técnicas, hay que verificar la temperatura del termómetro que es dentro del equipo frigorífico, verificar el visor de la mancha que la llama aún esté encendida. Cuando la llama azul es en funcionamiento, si la llama roja se debe a la acumulación de hollín que altera el correcto funcionamiento del equipo. Temperatura por frigoríficos por encima de más 8 grados la vacunas en un termo y trasladar al establecimiento de salud más cercano. En caso que el termómetro esté por debajo de más 2 grados, hay que colocar la vacuna en un termo y trasladarla al establecimiento de salud más cercano. Para la posterior realización de una prueba de agitación, comunicar de inmediato a las autoridades correspondientes. También hay que llamar al técnico entendido en la materia. Equipo frigorífico fotovoltaico. Energía solar. Estos equipos se utilizan en lugares con poca accesibilidad, que no tienen energía eléctrica ni posibilidades de la actuación de gas. En caso de que hay fallas en el sistema de equipo fotovoltaico, se sella con adhesiva la puerta del refrigerador para conservar la temperatura de las vacunas y rotura, la fecha, la hora y del corte de energía eléctrica. Hasta que las vacunas en el refrigerador tener de 2 a 24 desde este periodo de tiempo siguen funcionar las vacunas de un termo y llevadas al servicio. Revisar el sistema, ver si los quitos de regulador de tensión están encendidos, lo que significa que hay energía. También verificar el foquito de la unidad eléctrica del compresor, si no está encendido, llamar al técnico. En caso de que uno de los fusibles térmicos estén quemados, reemplazados con el otro del sistema amperaje. Si uno de los térmicos está en posición off, a ponerlo en una posición aunque esté encendido, y si el fusible vuelve a colocarse en apagado, significa que hay que fallar en el equipo o en la batería, que debe llamar al técnico inmediatamente. Está la fecha de instalación de la batería del frigorífico, ya que esta debe ser reemplazarse cada 6 años como máximo.
Si la temperatura del equipo frigorífico está por encima de más 8 grados, prepara los termos de transporte con los respectivos paquetes fríos y asegurarse que la temperatura esté correcta. Si la temperatura esté por más de 2 grados, se debe sellar con cinta adhesiva la puerta del equipo para conservar la temperatura correcta de las vacunas. Informar inmediatamente a las autoridades superiores, autoridades municipales y autoridades del comité de vigilancia. Llamar al técnico entendido en la materia. En el plan operativo anual municipal se debe programar los recursos necesarios para adquirir acceso la calidad necesaria, biológicos, jeringas e insumos funciona la población meta. Disponer de información útil, confiable y oportuna en relación al proceso de uso de vacunas, jeringas u otros insumos. Hay que identificar los factores de pérdida de biológicos, jeringas o insumos. También hay que evitar factores de pérdida por expiración del biológico y jeringas. Verificar mensualmente a los saldos reales de vacunas, jeringas e insumos. Procesos de gestión logística a través del programa de insumos del PAI. Cada año en Bolivia se vacuna alrededor de 2.340 personas entre niños y niñas menores de 5 años. Hombres y mujeres de 10 a 49 años y adultos mayores de 65. Actualmente las autoridades del Ministro de Salud han asegurado recursos económicos a través del Ministro Económico Finanzas para la compra de la mayor parte de la población anual de vacunas, jeringas, cajas de desecho. La aprehensión de formularios de acuerdo de cuadernos de registro tanto por dentro y como para fuera de servicio, hoja de temperatura, hashtags, autoderibles de consejos útiles, afiches, cuadros de monitores, fichas de epidemiológicas, carnets y así como termómetros. Refrigeradores y termos deben ser programados y adquiridos por el municipio y la población de recursos provenientes del ITH y remanentes del SUMI. El proceso de adquisición, las vacunas precalificadas por la OPC o OMS son adquiridas por esta misma institución mediante el fondo de rotario, garantizando su poder inmunológico de las mismas. Estos biológicos llegan al país con unas temperaturas dentro del rango óptimo y del aeropuerto son recibidos por personas de salud capacitadas por el traslado a las cámaras de frías del país. En el almacenamiento, en los niveles nacionales, el registro de almacenamiento de vacunas se debe realizar en cámaras y equipos frigoríficos que cuenten con un control riguroso con temperatura a nivel de coordinación de red, municipio y establecimientos de salud. El almacenamiento se hace en refrigeradores. El envío es del nivel nacional a los sedes, se debe realizar de forma trimestral, en cajas térmicas con paquetes fríos, cumpliendo las normativas y la programación de cada regional. Esto ocurre lo propio con los envíos, se debe efectuar con una coordinación de la red y municipios del establecimiento de salud. Para enviar el biológico se debe tomar en cuenta lo siguiente: capacidad del almacenamiento en la cadena de frío, la programación trimestral, los saldos de vacunación.
Ya, con esto entonces hemos concluido el tema número 5, que es cadena de frío. Ya, ¿hay preguntas, dudas hasta ahí? Yo creo que está claro, ¿verdad? El siguiente grupo, por favor, de Lenny, vaya presentando sus diapositivas. Apagalo tu micrófono, Romina. Ya. Sus diapositivas, por favor, chicas, lo van a mandar al grupo. De todas maneras, todo está en el texto, ¿verdad? Y todo lo que hemos aclarado y lo que ya se han anotado desde el principio, eso es lo que va a entrar al examen. Así que el grupo de Lenny, de una vez, por favor, proyecte las diapositivas. Listo, no,